reinvención del tránsito en Guayaquil es real. Los 20 primeros buses eléctricos son reales. Los sensores para monitorear apertura de puertas y los botones de pánico en los buses son reales. Las cabinas y los equipos técnicos de la aerovía están llegando desde Francia y son reales. Las 150 nuevas rampas en buses especiales para pasajeros con discapacidad son reales. Cumplimos lo que hemos prometido, pero iremos más allá. Esto es real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Muy buenos días amigos, bienvenidos a un programa más de News and Coffee. Yo soy Gabriela Yepes y estoy reemplazando hoy a Anderson Buscán. Me encuentro como cada mañana en la cafetería de especialidad Il Barista tomando lo mejor del café. Yo me estoy tomando un expreso. ¿Qué café es este, Carlos? Es un expreso de Nanegalito, se llama Típica. Se llama Típica. Tienen que venir a probarlo en Il Barista. Está ubicado en la avenida Amazonas y República, en los bajos del edificio de las cámaras. Antes de empezar, amigos, quiero agradecer por supuesto a nuestros auspiciantes que nos permiten estar aquí cada mañana junto a ustedes. Gracias a Hyundai, gracias a la ATM, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, y por supuesto gracias a la Cooperativa Andalucía y a su tarjeta de débito que nos permite pagar todos los consumos de cafés que tomamos en la posta. Ahora sí, amigos, pasemos a las noticias en caliente. Tenemos noticias en caliente. En caliente, Norma Vallejo, o más conocida como Normita la Recaudadora, asistió ayer a su primera audiencia de formulación de cargos por el delito de concusión, o como todos sabemos, por el cobro de diezmos. Fiscalía en un primer momento pidió que se le dé prisión preventiva, pero después cambió su solicitud por medidas cautelares y le dieron prohibición de salida del país, prohibición de enajenar bienes y presentarse cada lunes ante un juez. Este cambio de solicitud se da tras que la asambleísta Norma Vallejo presentó papeles en los que estaría cursando un tratamiento oncológico. Por otro lado, también en caliente tenemos que la fiscal Ruth Palacios pidió que se fije hora y día para la audiencia de formulación de cargos en contra del ex vicepresidente Jorge Glass y en contra de dos exministros. Estamos hablando de Capaya y de Wilson Pastor. Esto tras un informe de Contraloría que detectó irregularidades en la concesión del campo petrolero Zingue, que ya nos afecta al Ecuador y tiene un perjuicio de $6 millones hasta el 2016. Bueno, amigos, en caliente también tenemos que se vienen las elecciones seccionales 2019 el 24 de marzo. Y todavía los ecuatorianos no sabemos por quién elegir, por qué viceprefecto elegir, qué prefecto elegir, qué candidato, incluso los consejeros. Según una encuesta de CEDATOS existe alrededor del 70% de indecisión. Y justamente es el tema que trataremos hoy con un invitado de lujo, es analista político, se llama Gustavo Isch. Acompáñenos de la entrevista.
De nuevo, muy buenos días amigos, gracias por quedarse a la entrevista. Como les comenté al inicio del programa, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Se vienen las elecciones seccionales y alrededor del 70% de ecuatorianos no sabemos por quién votar. Incluso no sabemos ni qué fecha se vota ni qué candidatos están de los tantos que hay. Justamente tengo como invitado a Gustavo Is. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Gracias, Gustavo. Bueno, vamos aquí arranca la primera pregunta, que sería ¿por qué existe este alto índice de indecisión en los electores si estamos a 40 días de las elecciones? Bueno, en primer lugar, podría deberse a la existencia de la enorme cantidad de candidatos que se han presentado para este proceso electoral. Hay 80.000 más o menos. Aproximadamente 80.000, sí. Esto quiere decir que estamos manejando una cifra récord en la historia de los procesos electorales del país. Pero aquí hay que hacer una puntualización. Es decir, de todo ese enorme porcentaje, el 70% es altísimo, de gente que eventualmente puede manifestarse frente a una encuesta como indecisa sobre por quién votar. Hay dos aspectos que son muy interesantes. El primero está relacionado directamente con el hastío que sienten los ciudadanos, en su gran mayoría, frente a la arquitectura institucional, política, al proceso en sí, al rol que han jugado algunos liderazgos, algunas organizaciones políticas absolutamente tradicionales, que se expresa en algún momento cuando un elector es entrevistado. Pero cuando al entrevistado se le presenta una papeleta simulada, es decir, ahora ya sabemos quiénes son los candidatos, y le pedimos al encuestado que escoja de entre toda la lista que él tiene ahí, el porcentaje de indecisión varía notablemente, tiende casi a desvanecerse y regresa a los límites tradicionales que todos hemos conocido, que están alrededor del 25-30% de indecisión, que eso es lo normal. Insisto, cuando este ejercicio se hace ya con una papeleta simulada con las fotografías de los candidatos. Ahí la indecisión que se pensaba era del 70%, tiende a desvanecerse. Muy bien, Gustavo, usted está hablando de una desconfianza en la institución política, en los políticos. ¿Desde cuándo cree que viene esta desconfianza o ha sido siempre? No, digamos que esto ha venido acrecentándose desde el retorno a la democracia, precisamente desde los 70s. Fue increciendo. Y a finales de la década de los 80s, a inicios de los 90s, era evidente que el ciudadano se encontraba sometido a una lógica en la que había una gran oferta electoral, pero una incapacidad o el deseo de no cumplir aquellas ofertas electorales por parte de los funcionarios y los políticos que accedían a los cargos públicos a través del proceso de representación, a través de las elecciones en concreto. Esto fue sumando. En el transcurso del tiempo, las demandas de la ciudadanía fueron cambiando, fueron acrecentándose, aparecieron nuevos actores en el escenario. Ya en los 90s no hablábamos solamente de partidos políticos tradicionales, había nuevos partidos políticos, pero aparte de los nuevos partidos políticos que en realidad se desprendían de los tradicionales, el Partido Liberal, del Conservador, del populismo cefepista, en fin, empezaron a tener un gran protagonismo los movimientos sociales, y los movimientos sociales representando conglomerados sumamente importantes como los indígenas, que llegaron incluso a liderar las demandas en este campo por sobre lo que históricamente habían venido haciendo las organizaciones obreras, gremiales, que también han venido durante mucho tiempo perdiendo capacidad de gestión, perdiendo capacidad de representación, perdiendo prestigio. Luego los cristianos, los movimientos cristianos, los movimientos ligados a la teología de la liberación, los movimientos ecologistas, las mujeres, y ahora en este siglo, movimientos apalancados o digamos que reivindican diversidades. Entonces los partidos políticos tradicionales han sido absolutamente incapaces de entender lo que está pasando. Miren ustedes que ahora se habla mucho de los famosos millennials. Sí. Y en todas las campañas electorales en las que yo he tenido la oportunidad de participar dentro y fuera del país, liderando equipos o como parte de estos equipos, nunca me había divertido tanto, nunca me había causado tanta ¿Por qué? ¿Qué encontró en los millennials? No por los millennials, sino por la incapacidad de los políticos para entenderlos, para leerlos.
los errores que cometen constantemente. ¿Cuáles son esos errores, digamos? Disfrazarse de millennial. O sea, una cosa es entender que es un grupo absolutamente específico con aptitudes, actitudes, talentos, necesidades y formas de entender la realidad en su conjunto y su propia realidad, distinto a lo que los políticos tradicionales tenían en su momento. Y otra muy diferente es pensar que solamente con una encuesta o con varias investigaciones, conociendo de alguna manera un poco más cuál es el perfil de estos millennials, uno puede articular ese discurso a una campaña, a una pre-campaña y lograr una identificación automática entre los jóvenes millennials y el candidato con su propuesta. Esto no funciona así, porque los millennials son un grupo que se identifica, que tienen rasgos absolutamente comunes y en el cual no es fácil entrar, incluso por algo tan evidente, tan sencillo como el tema de la edad. O sea, desde ahí. Eso no es, de todos modos, un obstáculo invencible. En Estados Unidos, el candidato Bernie Sanders, se identificó plenamente con los millennials. En la campaña presidencial anterior, para sorpresa de muchos, el candidato en el Ecuador que más se identificó con los millennials, a quien los millennials entendieron y aceptaron que manejaba un discurso y una propuesta muy interesante, fue Paco Moncayo. Después de Paco Moncayo, difícilmente encontramos otro candidato que haya logrado identificarse con los millennials. Juan Carlos Holguín, que se presenta como un candidato joven, una propuesta joven, ¿cómo le ves? ¿Se identifica? Mire, ahí está precisamente el hecho. No es un tema de edad, es un tema de ser parte de una comunidad. Y para ser parte de esa comunidad hay que entender esos códigos, entender esos comportamientos, saber que no es lo mismo un millennial del Comité del Pueblo a un millennial de Cumbayá. Saber que no solamente es algo que funciona o que opera como un nivel identitario a partir de nací en tal año y a la fecha soy parte del grupo de los millennials, sino de identificaciones concretas con temas que son fundamentales, como por ejemplo, cómo entender la política. Yo sostengo que a los millennials sí les interesa la política. Yo sostengo que los millennials sí están interesados en los problemas del país, en los problemas de la humanidad. De hecho, son el grupo que más conexión genera en el núcleo familiar en relación a temas que antes en el núcleo familiar ni siquiera se podían tratar. Los temas de las diversidades sexuales, los temas de la lucha de género, la reivindicación de género, la violencia contra la mujer. Temas que antes pasaban desapercibidos o que no eran manejados en ese núcleo de una manera absolutamente concreta. No digamos ya en dimensiones más amplias como el de la ciudad. Candidatos como Juan Carlos Holguín no han logrado representar a ese grupo. Son candidatos que se han movido políticamente al margen de todo lo que había venido ocurriendo. Eventualmente en esta última campaña electoral son elegidos candidatos, ungidos candidatos por la voluntad de un político tradicional que mal maneja la política en la actualidad, repite los mismos errores del pasado. O sea, en medio de un evento, ni el mismo Juan Carlos Holguín sabía que le iban a nominar como candidato a la presidencia y es ungido por el banquero líder de la oposición de derecha, Guillermo Lasso, que le dice: aquí está nuestro candidato, frente a un público que se encontraba en ese momento en un evento, en la presentación de un libro. Eso dice mucho del tipo de personalidad o de perfil político que ingresa desde Creo, con un candidato que apuesta a presentarse como un candidato joven, como un candidato que conecte con los milenios, como un empresario exitoso, como alguien que aspira a que la campaña electoral se maneje como un juego limpio, así se llamaba el título del libro que en ese evento fue presentado. Pero a la pregunta de los periodistas cuando decían a recoger su opinión sobre esa nominación, la primera respuesta de él es decir: yo no sabía que iba a ser el candidato, yo no sabía que yo no formo parte de las decisiones de este partido, y eso lo aleja automáticamente de un potencial elector entre los millennials y por fuera de los millennials. A los millennials políticamente, estratégicamente hay que acercárseles de otro modo, ¿sí? Con absoluta naturalidad, con absoluta honestidad política, no pretender convertirse en uno de ellos, simplemente entender que uno es distinto y cuáles son las demandas, las apreciaciones de los millennials respecto a la política, cómo quisieran ellos involucrarse
Y si no quieren involucrarse, pues qué es lo que ellos esperan de su país, esperan de su ciudad, esperan de sus autoridades, porque más allá de que formen o no formen parte de una tendencia electoral o preelectoral, tienen, como cualquier otro ciudadano, necesidades, expectativas, ideales absolutamente concretos que obligatoriamente les corresponde atender a las autoridades luego de que ganen las elecciones. Claro, bien, Gustavo, estamos hablando de los millennials. ¿Cuáles son las preocupaciones que tienen ellos, los candidatos? ¿A través de qué propuestas llegarían a ellos? ¿Qué les preocupa? Definitivamente no saben cómo conectar con ellos. Definitivamente no les están proponiendo nada que no sea absolutamente evidente. Es decir, ahora a los millennials les interesa viajar, pues hay que proponer la posibilidad de que los planes de estudio les permitan afincarse en posibilidades de formación profesional dentro y fuera del país. Los temas que identifican a los millennials como una comunidad, como un grupo específico, son temas transversales, no les pertenece solamente a los millennials. El tema del medio ambiente, y los candidatos tienen propuestas muy disímiles respecto al medio ambiente. El medio ambiente, por ejemplo, supone que un candidato tenga una definición absolutamente clara de lo que es explotar o no explotar el Yasuní. Ahí, en ese campo, tenemos muchísimos millennials, pero tenemos mucha gente que no es millennial. Sobre la minería abierta, en verdad, sobre la protección a grupos vulnerables, ya por fuera del tema del medio ambiente, esa es una preocupación transversal. ¿Qué hacemos con los niños? ¿Qué hacemos con la tercera edad? ¿Qué hacemos con las mujeres? Insisto, son temas que no les pertenecen solamente a los millennials. El tema con los millennials pasa además por un acercamiento, una capacidad, un talento que esta comunidad, que este grupo social tiene para relacionarse con su entorno a través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías. 9 de cada 10 políticos a duras penas encienden su celular. O les manejan los celulares, que es lo más típico. Eso es muy común. Sí. Hay un grupo de jóvenes especializados en este tema que maneja exactamente las cuentas de ellos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo se enteran los millennials de las noticias? Es un tema transversal, porque la misma pregunta hay que formularse en función de los otros electores, de los otros grupos sociales. ¿Cómo se enteran los electores ecuatorianos de las noticias? Preferentemente a través de la televisión. Prácticamente casi 8 de cada 10 ecuatorianos prefieren la televisión para enterarse de las noticias. Hay un porcentaje absolutamente menor que prefiere enterarse a través de las redes sociales. Ahí se encuentran los millennials, pero también gente que no es millennial. Ese es un poco el drama que viven los políticos y los especialistas en redes que no han hecho política. Entonces, lo que yo estoy viendo en esta campaña electoral y en la anterior ni se diga, es que todavía les ha resultado muy difícil construir sus equipos de campaña entre gente que tenga conocimientos, experiencia, experticia en el manejo de redes, en la tecnología, en las modalidades, en los espacios que ofrecen las distintas plataformas para acercarse a un target específico de electores, y lo que el político, como político, tiene que hacer en el momento que diseña su estrategia, cómo lleva la estrategia de territorio a las redes y viceversa. Eso es lo que la enorme mayoría de ellos no ha podido lograr. Muy bien, hemos hablado de las preocupaciones que tienen los millennials. También otro grupo muy grande de votantes son personas mayores, pasado lo que van a otra generación. ¿Cuáles son las preocupaciones comunes de esta gente que va a votar por un alcalde, por un prefecto? A ver, aquí hay un tema que ha sido permanente en la percepción de la ciudadanía, que está reflejado desde hace aproximadamente 2 años y que persiste, que es la preocupación sobre la corrupción. Pero ocurre que en elecciones la gran mayoría de electores no votan contra la corrupción, votan a favor de alguien que les resuelva sus problemas, que les permita formularles una propuesta creíble, real, sobre cómo satisfacer necesidades, aspiraciones. Problemas diarios. Diarios, sí. Y esas aspiraciones, esos problemas diarios han sido el empleo, que por ejemplo no es un tema que le corresponde resolver a un alcalde ni a un prefecto, más allá de que la generación de cierto tipo de políticas van a producir empleo. Otro tema que está permanentemente presente, pero los índices de preocupación y de percepción sobre su importancia han venido variando en esta temporalidad de los años a los que me refiero, hasta sentarse aquí en la campaña electoral, es el de la seguridad. Si uno hace una encuesta en la calle, automáticamente el tema de la seguridad es uno de los
fundamentales, ligado siempre al del empleo y al de la crisis económica, que es el segundo en nivel de importancia. Siempre está el de la seguridad, pero el de la seguridad empieza a variar el porcentaje, a veces está en el 6º lugar, otras veces en el 4º. Ahora mismo, en estos momentos, el tema de la seguridad, la preocupación por la seguridad en Quito está ocupando el 2º lugar de las preocupaciones que manifiesta la ciudadanía. ¿Por qué ocurre esto? Porque acabamos de atravesar eventos traumáticos, eventos que han tenido que ver con el asesinato de mujeres en la vía pública, filmados y cubiertos en vivo y trasladados desde las redes sociales. Movilizaciones que se han gestado en varias ciudades y en la misma capital para detener esta ola de violencia, de acoso irracional contra las mujeres. Tenemos ciudades como Guayaquil, que se pinta como la ciudad más desarrollada del país, la de economía más boyante, pero donde el sicariato y los crímenes están a la orden del día. Es un tema que ninguna autoridad ha podido controlar, y tenemos una alcaldía supuestamente exitosa durante casi 2 décadas manejando Guayaquil, que no ha podido hacer nada concreto alrededor del tema de la seguridad. ¿Por qué? Además, legalmente, tampoco la seguridad es un tema que le corresponde resolver a ningún alcalde, pero algo tiene que hacer. No solamente tiene que decir eso le corresponde al gobierno central. Hay temas adicionales que integran esta necesidad desde la perspectiva de una gestión planificada por parte de quienes están al mando de las provincias, de las ciudades, del gobierno central. Esos son algunas de las situaciones. Ahora, tenemos temas que son de preocupación nacional: economía, desempleo. Tenemos temas que son del día a día: inseguridad y obras. Las obras vienen a reflejar en momentos de una campaña electoral que es básicamente seccional la necesidad fundamental del elector: quiere obras. En ciudades donde aparentemente las obras han sido bien manejadas, han sido construidas en un número apreciable, como la misma Guayaquil. En otras capitales de provincia, en Cuenca, aunque la gente no crea, también en otras capitales, no las quiero mencionar para no restar la importancia de otras. El aspiracional de la gente es más obras, ¿no? Entonces, lo que está pasando es que los candidatos no entienden y no dimensionan en su discurso qué es lo que le tienen que ofrecer al elector. O sea, cuando hacen territorio, ¿cómo le dicen yo voy a resolver el problema del empleo? El problema del subempleo, cuyo porcentaje es enorme. ¿Cómo resuelve el problema de las obras, que es una cosa tan elemental? En el caso de Quito es lamentable. Quito y la provincia de Pichincha, luego de una administración de 10 años del régimen anterior, ha perdido muchísimo en obras, pero ha perdido también en un tema que es un aspiracional muy interesante, el rato de tomar una decisión por quién votar, que se refleja en la incapacidad absoluta de liderazgo, en la inexistencia de liderazgo en la provincia y en la ciudad. Ya nadie se siente pichinchano, ya nadie habla con orgullo de pertenecer a esta provincia. Hay esa diferencia, ¿no? Manabí tiene varios cantones, varias ciudades, y yo soy manabita, pero nadie dice yo soy aunque económicamente ni se acerquen a la potencia económica que es Pichincha. Pichincha aporta muchísimo más recursos por la vía del pago de impuestos solamente que la misma Guayaquil. Cuando uno supone que Guayaquil es la ciudad que más aporta al Estado ecuatoriano, eso es mentira, es Quito. Quito está exportando en este momento, está produciendo económicamente una reactivación superior a los 3.000 millones de dólares. Y la gente, el pichinchano, no habla de las rosas, no habla de la mitad del mundo, no habla de las orquídeas, no habla de Mindo. La gente ha perdido absolutamente el referente del norte de un liderazgo, porque políticamente les interesó a quienes manejaban la prefectura de Pichincha tener un bajo perfil, ¿no? Habría que averiguar las razones. Y en lo que tiene que ver con la alcaldía de Quito, luego de una alcaldía que fue tan controversial, antagonista como la de Augusto Barrera, tenemos un alcalde que llega ahí por precisamente el voto negativo, el voto en contra de Correa, que no estaba preparado para administrar la ciudad, que ha tratado de hacer lo que mejor ha podido, y no ha sido mucho porque ha tenido todo el cabildo en contra, todo el consejo municipal en contra. O sea, lo que el elector
muchas veces pierde de vista es que esta administración del alcalde saliente de Rodas podría haber sido mucho mejor si hubiera tenido una mayoría en el consejo como la que tuvieron otros alcaldes. ¿Y cree que esa fue la razón del fracaso, se puede decir, de la administración de la alcaldía de Quito, o también hubo otros factores? No, ese es el factor fundamental. ¿Por qué razón? Porque le obligó al alcalde, con toda su inexperiencia, a negociar con una diversidad de fuerzas políticas al interior del cabildo, y eso volvió inmanejable la administración. Y ahí hay una responsabilidad enorme, no solamente del alcalde, en temas tan concretos como aquellos que demandan el voto del elector en este proceso, el tema de la basura. El tema de la basura, que es una cosa tan vergonzosa, que la capital de los ecuatorianos, patrimonio cultural de la humanidad, tenga que preocuparse en este momento de la basura. Y que 6 de cada 10 quiteños, cuando se les pregunta cuál es la ciudad ideal en la que quisieras vivir, no mencionan a Quito, mencionan otras 4 ciudades antes de Quito. Dividida la administración municipal, negociada con fuerzas políticas, ¿qué ocurre? La administración colapsa, y obviamente colapsa un tema tan elemental como la recolección de basura, donde además hay sindicatos que son poderosos históricamente aquí en la ciudad, y si no se sabe trabajar con ellos, negociar con ellos, pues los resultados son los que tuvimos. Recolectores que se perdieron, paro de estos grupos manejados por el sindicato, porque ellos abiertamente lo dijeron: no hemos podido tener un acuerdo con el alcalde. ¿Qué hizo la oposición? Decir, es que el alcalde es un inepto. No, señores, o sea, hay que saber que la negociación supone también no entregarle todo al que está exigiendo todo. Por eso se llama negociación. El otro es un chantaje. Me pregunto yo qué van a hacer las autoridades que ganen la elección a la alcaldía de Quito, los concejales, cuando tengan que reestructurar el cabildo, que en este momento tiene alrededor de 20.000 funcionarios, frente al municipio de Guayaquil, que tiene menos de 5.000, y tengan que entenderse con los taxistas, y tengan que entenderse con los transportistas. Ahí quiero ver cómo están manejando ellos en territorio su propuesta, y qué van a hacer cuando lleguen al municipio a administrar la ciudad. ¿Van a negociar o van a decir, hasta aquí la ciudad puede seguir siendo rehén de ustedes? Muy bien, quedémonos de aquí en la ciudad de Quito. Las alcaldías, tenemos 18 candidatos a la alcaldía de Quito, entre ellos hablamos ya Paco Moncayo, es base a la reelección. Entonces estamos hablando, tenemos por un lado la experiencia, Paco Moncayo ya fue alcalde por 2 periodos, y tenemos por otro lado a actores nuevos, no realmente son de muy bajo perfil, no se los conoce, los partidos apostaron por estas caras nuevas, y un partido es, creo, Juan Carlos Holguín es su candidato. Entonces tenemos por un lado la experiencia y por otro lado el discurso de la juventud, que no le funcionó bien a Rodas, no demostró que funcionó. ¿Cómo cree que usted va el panorama? Más allá de que no tenemos una encuesta de quién va a la cabeza, ¿cómo cree que usted va el tablero? A ver, hay muchas encuestas. Nosotros trabajamos con encuestas propias e investigamos los resultados de las otras encuestas que están circulando. Yo sí puedo decir abiertamente que de lejos la candidatura de Moncayo es la que tiene mayor intención de voto en este momento. Eso no lo pueden ocultar ninguna de las investigaciones que están circulando abiertamente por aquí, y que son las más serias, e incluso aquellas que están operando en este momento por fuera de la seriedad y por fuera de la ética, que son encuestas de último momento. No se puede ocultar. El segundo que tiene la mayor intención de voto, pero muy lejos de Moncayo, casi la relación es de 3-1 hasta el día de hoy, es Jorge Yunda. Luego tenemos un porcentaje, un pelotón enorme de candidatos que tienen una intención de voto muy pobre, que difícilmente en el tiempo que resta de campaña, si siguen manejando su estrategia de comunicación y su estrategia política del modo en que la están manejando, podrán remontar de una manera importante esos votos. Hace pocos meses, cuando se hizo una investigación, nosotros averiguamos qué prefería el elector quiteño: un votante, un candidato o un funcionario, un alcalde con experiencia frente a uno sin experiencia. ¿Por qué pensábamos que el efecto Rodas, como se llamó, iba a ser devastador para las nuevas figuras? Y la sorpresa fue que no había tal efecto Rodas, que la diferencia entre quienes preferían un político joven a un político con experiencia no era de más del 6-7%. ¿Qué ocurrió? Que no solamente es Holguín, ahí tenemos a César Montúfar, tenemos a Juan Carlos Solines,
a Pablo Dávalos, tenemos algunos más que están por ahí, ¿no? No han manejado políticamente y comunicacionalmente su posicionamiento de una manera adecuada. Y ese margen empezó a disminuir, el margen al que me refiero entre las preferencias de los electores en Quito sobre alguien con experiencia y alguien que no necesariamente registra experiencia, empezó a disminuir. ¿Pero por qué? Esa brecha se disminuyó, se anuló y luego ahora es absolutamente mayoritaria frente a alguien que tenga experiencia. La gente va a votar por alguien que tenga experiencia. Disminuye porque la demanda del elector no era un desconocido, no era por alguien que no tenga preparación. Lo que la gente estaba dispuesta a votar por un nuevo era que pueda verificar, pueda garantizar que tiene conocimiento en el área administrativa, que tiene capacidad técnica, formación académica para liderar, para gestionar una ciudad como la nuestra. Ese es un matiz delicado pero sumamente importante, porque ahí se perdieron también estas figuras nuevas, que si ustedes miren cuál es la propuesta de estas candidaturas, es una propuesta que hasta ahora no dice cómo va a resolver los problemas de Quito. Sí, no simplemente ofrecen seguridad, ofrecen empleo, pero no nos dicen cómo van a conseguir. Exactamente, y están, insisto, confundidos entre la problemática de la percepción nacional del empleo, la economía, la seguridad, la corrupción, y luego cómo asentamos esto aquí en obras cuando el quiteño necesita que le resuelvan esos, pero también los problemas del día a día. Problemas tan elementales como que juegue y yo lo digo esto porque eso está medido, está evidenciado en nuestras investigaciones. Y estas investigaciones nos las piden muchos candidatos eventualmente en el curso de todo este tiempo. Una cosa tan sencilla como esto: el sector de Ponciano, cada vez que hay un partido de fútbol ahí, o regularmente, congestión de tránsito, desorden absoluto, caos vehicular, violencia. Incluso creo que han habido crímenes un par de veces ahí entre barras bravas generadas por eso. ¿Qué es lo que dice el habitante de esa zona? Resuelvan esto. O sea, no puede ser que cada vez que haya un partido de fútbol todo este sector se caotice y venga la gente a matarse. Elemental, alguien dirá, pero eso no es importante. Es muy importante para la gente que vive ahí. Es lo que le importa a la gente. Claro, pero los políticos no. Tenemos gente muy preparada, gente con una hoja de vida limpia, amigos de muchos de nosotros, o si no amigos, gente muy respetada, como, no sé si cabe mencionar quién, pero alguien tiene el eslogan obras sin corrupción. Da la casualidad que lamentablemente en muchas ciudades del país, a la gente ya no le importa que haya obras aunque haya corrupción. Lo que quiere es que haya obras. Aquella mácula que tanto criticábamos de la actitud de los políticos y de la gente cuando decía, no importa que robe, pero que haga obra, lamentablemente ya se ha posicionado de una manera tan fuerte en muchos sectores del país, y Quito ya no es la excepción. La gente ha llegado a tener una necesidad de que le atiendan sus necesidades, que ya también hay muchos a los que no les importa que roben, pero que haga obra. Sí, o sea, hay una preocupación por la corrupción, hay que perseguir la corrupción. Hay un tema de impunidad que está girando alrededor de todo esto. Y la gente, ¿qué es lo que dice? El elector, ¿qué es lo que dice? La corrupción va a seguir habiendo porque no hay quien controle lo que ha ocurrido, y lo que siempre pasa cubierto por un manto de impunidad. Pues la gente reflexiona no en los cientos de miles de millones que se han robado. La gente reflexiona en su día a día, reflexiona en el abusivo que utiliza el parqueadero que no le corresponde, en el que le construye un cerramiento más allá del lindero que la ley le permite, claro. En el que le cobra tasas que no debería cobrarle, en el taxista que no le da el vuelto. En el día a día es lo que muchos de los candidatos que están en este momento pretendiendo ganar las elecciones no terminan de entender, no terminan de enganchar. ¿Quién de ellos es el que más se acerca a estas preocupaciones, a su parecer? Dos candidatos, que tienen esta investigación, que se han preocupado de hacer investigación antes de llegar al territorio, porque no se puede hacer política sin investigar, no se puede hacer política con una investigación sesgada, y muchas encuestadoras, debo decirlo, están jugando ya de una manera
que ya sospechosa, ¿no? Un poco cuestionable. Porque ¿qué pasa? Cuando uno difunde la información de una encuesta, genera una matriz de opinión. Mira cómo tu pregunta cómo empieza con esta entrevista. ¿Qué pasa? El 70% de los electores no saben por quién votar. Y yo digo, ya, pero también hice en mi encuesta, formulé una pregunta con una papeleta que tenía todos los candidatos por quienes el elector podía votar. Y te digo, ese índice del 70% acaba de licuarse. Pero eso no se dice, eso no se publica, o eso no se investiga, o eso no se hace. No estoy diciendo nada en contra de esa encuestadora que publicó ese dato, ojo. Pero si uno chequea cuál es la relación entre la cantidad de información que está circulando por las redes, que los medios de comunicación están difundiendo a partir de ciertas investigaciones, mi sugerencia es a los candidatos tengan mucho cuidado con la investigación a la que están recurriendo para tomar sus decisiones de estrategia política. Lo que hay que hacer es entender que las encuestas tienen una validez de ese momento, que depende del contexto, de las circunstancias y de cómo vayan variando, porque la política hace eso, hace que las circunstancias varíen y de que pueden haber imprevistos que también inciden en la percepción, en el comportamiento de los ciudadanos. Pues digo, los políticos bien harían en no casarse con una sola encuestadora, con una sola investigación, con lo que están viendo por redes, sino manejar sus propias investigaciones. Lo que sí puedo decir, sin citar nombres, es que los políticos que hagan tomen muy en cuenta esta necesidad, van a tener un mejor performance en su campaña electoral y les va a ir mucho mejor que los otros. Muy bien, Gustavo, hemos hablado de Quito, trasladémonos a Guayaquil para hablar de este tema. En Guayaquil existen dos candidaturas muy fuertes que se puede decir que ha polarizado esta ciudad. Por un lado tenemos a Cynthia Viteri, por el otro lado tenemos a Jimmy Jairala. Según sus encuestas, ¿quién va a la cabeza? A ver, ahí ha pasado que me inició con una ventaja muy importante Cynthia Viteri, pero que Cynthia ha llegado a un tope hasta el momento. Y ese tope viene siendo expuesto desde hace un poco más de un mes, yo diría casi ya 2 meses que no sube. Jairala, lejos de ello, no solo que ha remontado esa diferencia que tenía Cynthia Viteri, sino que eventualmente la supera. Hay momentos en los que Cynthia supera a Jairala, la diferencia 3-4 puntos, y otros momentos en los que Jairala supera a Viteri. La campaña de Cynthia cometió algunos errores de inicio. La campaña de Jairala no ha cometido hasta el momento ningún error. Lo que ellos están haciendo, lo están haciendo bien. Y más allá del plagio que hubo de su campaña con unos stickers, no sé si lo vio, sí, con una forma particular. Sí, mucho más allá de todas esas cosas. El perfil de los electores en Guayaquil, en Quito, en la provincia de Manabí, en Cuenca, es muy distinto en ciertas cosas. Hay cosas que los electores perdonan a ciertos políticos y otras que no. Como usted bien dice, en Guayaquil desde el inicio hubo una polarización. ¿Por qué ocurre que Guayaquil tiene aproximadamente, no sé, 84, 87 manzanas donde todo está bien, donde todo es perfecto? Pero por fuera de ese sector, de esa georreferenciación, hay un Guayaquil donde todavía no hay saneamiento, donde todavía no llega el agua potable, donde todavía la gente camina sobre un lodazal. Problemas de inseguridad terribles. La inseguridad es tremenda. La investigación que se realizó ya de algunas que hemos formulado ahí detecta que en Guayaquil ocurría lo que a nivel nacional nos ocurría en términos del miedo que una gestión política vertical, autoritaria generó. Me explico mejor. A nivel de todo el país tuvimos una década en la que muchas personas tuvieron miedo de reaccionar, tuvieron miedo de denunciar, tuvieron miedo de salir a la calle a cuestionar lo que estaba ocurriendo. En Guayaquil, en ese universo, ocurrió lo mismo durante aproximadamente 2 décadas. Entonces hay una enorme cantidad de gente que ha visto que la administración se ha manejado de una manera elitista, vertical, cuasi autoritaria, donde ha habido emprendimientos que de ninguna manera han podido ser desarrollados, y donde a todas luces, por ejemplo, el tema del manejo de los policías municipales frente a los vendedores ambulantes ha sido absolutamente evidenciado por parte de los medios de comunicación tradicionales y la ciudadanía en general con las redes sociales. Violencia. Ahora, hay un candidato que por primera vez en casi 20 años parece que tiene posibilidades de ganarle al poder hegemónico en Guayaquil,
y este miedo empieza a romperse y empiezan a llegarle muchas denuncias al candidato Jair Ala. Empiezan a exponerse muchísimas quejas que antes no salían a la luz de parte de muchos Gustavo, grupos sociales. ¿usted cree que la gente tuvo miedo la gente en Guayaquil, quienes no tenían todos los servicios, tuvieron miedo de denunciar a Nebot? ¿O fue algo así como se habla de un Nebot como un padre al que le critica ciertas cosas, pero otras no, le perdonas de este tipo de inseguridad, de este tipo de falta de servicios, pero también lo aceptas por las buenas obras que hizo? Ambas cosas. Y además, ¿cómo llegas tú a formular una queja, una demanda de una manera masiva si no tienes posibilidades de hacerlo en un medio de comunicación tradicional? Apenas en un medio de comunicación tradicional se dice algo sobre Guayaquil, los medios reaccionan y la noticia que se impone es la noticia que sí es manejada con la capacidad de llegar al medios, no sé si me explico, con la capacidad de manejar un mensaje, de manejar un recurso y de imponer, de posicionar una verdad. Entonces el ciudadano de a pie ve que no tiene posibilidades de hacer conocer sus demandas, sus expectativas, sino que eventualmente son expuestas en algún noticiero y luego pasamos a otra cosa. La Guayaquil pujante, la Guayaquil que se ve bien, la Guayaquil próspera, la Guayaquil que ya le ha superado a Quito, la Guayaquil donde sí hay un alcalde que es líder, la Guayaquil turística, donde no importa que una enorme cantidad de pobladores no puedan acceder a las posibilidades turísticas que ofrece Guayaquil por los precios, por los costos, porque es una ciudad excluyente, pero es la Guayaquil donde yo vivo. Entonces sí se ha generado un sentimiento de orgullo, de aprecio a la gestión de ese funcionario, de ese alcalde y del modelo que lo representa. Lo que está en juego en este momento es el cambio de ese modelo. Y vamos a ver en lo que resta de la campaña quién va a ganar. El resto de candidatos no tienen absolutamente ninguna opción, ni para la prefectura ni para la alcaldía. Hay una polarización entre el Partido Social Cristiano, Madera de Guerrero para alcaldía y prefectura, y la alianza entre el grupo de Jimmy Jair Ala, me parece que es, a ver, la lista 1, se me escapa el nombre en este momento. Sí, no recuerdo en este momento para prefecto quién está con él. Bueno, sí, pero es con Democracia Sí, y en algunos cantones con Alianza País, la Alianza País morenista, digamos, ¿no? Donde está funcionando esto. Esa es la polarización que hay en Guayaquil. Aquí en Quito la polarización que puede haber en algún momento va a ser entre los dos candidatos que están punteando, claro, pero no es una polarización ideológica, no es una polarización programática, no es una polarización de ningún modelo. Es una polarización que más va por el lado de capacidad, experiencia frente a las expectativas de la ciudadanía, frente a otra candidatura que probablemente no ofrece el mismo rango de seguridad. ¿Quién va tercero en Quito? Estaba César Montúfar, pero la diferencia es enorme, realmente es enorme. Y comparte ese lugar eventualmente ahora con Luisa Maldonado, a ratos con Holguín. ¿Cómo ve usted que nos habla ahora de Luisa Maldonado? ¿Cómo ve usted las candidaturas de mujeres en Quito? Si bien en Guayaquil se ve que hay una polarización y existe gran posibilidad de que una mujer llegue a alcaldesa de Guayaquil, ¿cómo se ve esta posibilidad en Quito teniendo 3 candidatas? Está Paula Ventimilla, María Sol Corral y Luisa Maldonado. ¿Cómo es la aceptación de la gente ante una alcaldesa? A ver, en términos generales, la relación era aproximadamente a nivel nacional hasta el año anterior de un 43% que no tendría ningún inconveniente en que una alcaldía o una prefectura o incluso la presidencia de la República fuese conducida por una mujer, frente a un 57% o quizás un poco menos restante de gente que prefería un hombre por ciertas características. Eso es muy interesante. Se pensaba que más bien la proporción iba a ser absolutamente desequilibrada y no es así. Ocurre que el hecho de que lo que diferencia Quito y Guayaquil también es muy político, ¿no? Si uno mira lo que han hecho las otras organizaciones políticas frente a lo que ha hecho el Partido Social Cristiano, pierden cuando uno examina la cantidad de mujeres que el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero tienen en cargos de representación pública. Es la organización política y es de la tendencia de derecha.
que más mujeres tienen cargos de representación pública. Y como usted bien señala, incluso están jugándose una carta importantísima con una mujer a la alcaldía de Guayaquil. Eso dice mucho. Las otras organizaciones tienen muchísimas menos mujeres como candidatas o efectivamente en sus equipos de gobiernos locales y no se diga cuando han habido campañas nacionales. En Quito, la campaña en la que están algunas mujeres presentes está comunicacionalmente muy mal manejada, políticamente muy mal manejada. Se está jugando en este momento en un nivel de dos candidatas con la estrategia publicitaria, que es publicitaria, no es política, es un error monumental. A mediados del siglo pasado a un publicista se le ocurrió decir, no importa que hablen mal de ti, lo importante es que hablen. Entonces hay dos candidatas aquí que mirando las encuestas, mirando sus posibilidades de posicionamiento, de no hacer el ridículo, porque ya saben que no van a ganar en esta elección, por lo menos no quedar tan mal, están jugando al antagonismo, a denunciar, a generar campañas de comunicación hiperagresivas para que la gente empiece a hablar de ellas, aunque sea que hable mal, pero que hable de ellas. Y la otra candidata es una candidata absolutamente apalancada en el voto duro del correísmo. Ella sabe también que no tiene posibilidades de ganar y su juego no es feminista, su posición, su estrategia no es feminista, es una candidatura más política, más ideológica, más radical, afincada en el voto duro. ¿Qué es lo que ocurre al final del día? Esas tres candidaturas se anulan en PSIM, ninguna de ellas es una opción. No por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de que son políticas que están perdiendo en medio del juego de estrategias en esta campaña tan corta. La que más sale perdiendo ahí sin duda es Paula Ventimilla, y el que más sale perdiendo ahí es el Partido Social Cristiano, porque Paula Ventimilla estaba haciendo una buena gestión en la Asamblea, la acaban de sacrificar. Y si Paola Ventimilla no hace una buena campaña para no quedar tan mal en estas elecciones, difícilmente va a poder recomponerse de cara al 21 aspirando a algún otro cargo. Eso es lo que está ocurriendo con las candidatas mujeres aquí al momento. Muy bien, Gustavo, antes de finalizar me gustaría hacerle la última pregunta. No solo vamos este 24 de marzo a las urnas a elegir viceprefectos, prefectos, alcaldes, concejales, sino vamos a elegir a los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, cargos importantísimos, son quienes ponen a las autoridades de control en nuestro país. Es algo también que se ha mantenido medio bajo perfil. ¿Usted cómo ve las encuestas y cómo ve a los candidatos en sí que están participando para estas dignidades? Ese es un tema importantísimo, porque ahí el país entero se está jugando la continuidad del proceso de transición implementado en toda esta coyuntura. Fue un buen trabajo. Sí, no fue perfecto. Por ejemplo, fue un fracaso rotundo casi el del Consejo de la Judicatura, entre otras razones porque el Correato, uno de los poderes en los cuales hasta ahora manifiesta una presencia permanente y fuerte es en el sector judicial. Ahora el Consejo de Participación Ciudadana transitorio ha logrado generar un consejo, una corte nacional que todo el mundo dice es una corte de lujo, y ese es un triunfo. Entonces digo, más allá de los tropiezos en medio de este proceso de transición, la sola posibilidad de que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que debería haberse eliminado, que debería ser eliminado si es que va a mantener las mismas atribuciones, llegue a estar conducido o infiltrado por gente del Correato, para muchos analistas, para muchos ciudadanos, sería dramático. Es la crítica primordial que dicen ahora, hay muchos candidatos correístas. Es la posibilidad de torpedear todo este proceso según muchos análisis, según muchas percepciones políticas. ¿Qué hemos visto nosotros? Primero, que ni siquiera los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, hasta el momento de inscribirse, y no sé si hasta ahora, sabían la importancia del Consejo de Participación Ciudadana. Así como muchos electores hasta ahora no saben para qué sirve el Consejo Provincial, no saben qué mismo hace el Consejo Provincial. Pasaba lo mismo con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los electores no sabían qué es, para qué sirve, cuál es su importancia, porque es una importancia estratégica. E insisto, el ciudadano vive en el día a día, salvo un porcentaje de gente que está en la política, que opina permanentemente, que son líderes, que está en los medios de comunicación. El resto de gente, que es más del 85% de ecuatorianos, vive su día a día. Nunca a ese porcentaje de ecuatorianos se le explicó y se le logró llegar y conectar
con la importancia que tiene este organismo. Luego lo que vimos es que ese porcentaje se ha reducido, además en términos también dramáticos, cuando se le preguntaba si sabía que se iba a producir también la elección de ese consejo, aparte de la elección de alcaldes, prefectos, concejales, y casi el 70% de gente no lo sabía. Ahora es como el 50% de gente el que ya sabe que se va a elegir. Fuimos a algunos de los candidatos, no tenían idea para qué sirve el Consejo de Participación. Es cosa de solo mirarlos en las publicidades que están apareciendo de inicio en algunos medios de comunicación gestionadas por el CNE. Y uno se da cuenta que hay ahí un manejo irreal en sus propuestas, un manejo comunicacional absurdo en el modo en que presentan esas propuestas, porque se nota que hay un desencuentro absoluto en medio de eso. Otros candidatos, sin ninguna duda, ya pueden estar muy bien informados sobre la importancia de este organismo y la importancia que van a tener el momento en que llegaran a estar conformándolo. Y eso es muy preocupante, porque con una polarización política tan grande como la que hay en el país, con un desapego de los ciudadanos a la política, a los partidos políticos, con una desconfianza sobre la que se manifiesta en este momento, incluso al propio proceso electoral, puede haber, como mínimo, una cantidad enorme de votos nulos frente a esta papeleta. Nulos no solamente por el hastío, nulos no solamente porque la campaña de comunicación que está manejando, o sea, a través del Consejo Nacional Electoral, es, no sé cómo calificarla, digamos que es absolutamente ineficaz, ineficiente, quedémonos solamente ahí, sino porque el elector va a tener 3 papeletas enormes. En la una tiene la propuesta de que vote todo en plancha, pero no lo va a hacer. Hay más de la mitad de electores que no van a votar en plancha, van a votar escogiendo entre listas. Tiene unas papeletas que en sentido vertical tiene que elegir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, unos hombres, los otros por mujeres, los otros migrantes, minorías. Así no sea por hastío, van a haber muchas equivocaciones. Así sea para votar rápido, voto lo primerito que veo. Exactamente. Y además vamos a ver si técnicamente frente a esa situación el Consejo Nacional Electoral está en capacidad de recontar los votos y recontar los votos transparentemente. Ahora, si es que ese Consejo de Participación Ciudadana llega con submarinos, llega con estos infiltrados del Correato. ¿Por qué yo los llamo infiltrados o submarinos? Porque puede ser no gente conocida públicamente como afectos o afines al Correato, sino gente que sabe que puede, utilicemos un término muy sencillo, exponerse al mejor postor, políticamente hablando, para tomar cierto tipo de decisiones, porque ya es consciente de la importancia de su cargo. Y puede dar al traste de alguna manera con el proceso que ha venido impulsando en esta transición el Consejo Transitorio. Ahí solamente queda una opción. Primero, la convocatoria inmediata a una consulta popular en la que pueden preguntarse o planteársele 2 cosas al elector, al ciudadano. Si se mantiene la existencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con las mismas atribuciones, o con menos atribuciones, restándole atribuciones, para que, por ejemplo, ya no puede elegir a las autoridades de control y fiscalización, que ya sería bastante, o que el Consejo de Participación Ciudadana desaparezca definitivamente. ¿Usted cree que debe existir este consejo? Yo personalmente creo que no. Muy personalmente creo que no. En ningún país existe. Fue aquí una invención. Sí, fue una invención a propósito de conformar toda esta arquitectura política institucional de control absoluto de todos los poderes del Estado, en medio de la calentura de una pseudo revolución en la que muchos políticos, no todos fueron políticos, digamos, comprometidos con la corrupción o con el totalitarismo, cometieron el error de pensar que definitivamente estaba el país volteando la página hacia mejores días, orientándose, proyectándose hacia un futuro mejor. En poco tiempo muchísimos cayeron en cuenta de que esto no era así, muchos se arrepintieron, algunos siguen
siguen tal vez creyendo en ese proyecto, pero yo pienso que la gran mayoría entendió lo que finalmente ocurrió. Es un invento que no tiene razón de ser. Es algo tan absurdo como la ley de comunicación, como servicio público. Son engendros que en ningún país civilizado con democracias más o menos racionales existe y no tiene ningún sentido. Muy bien, Gustavo, me quedo con eso. Muchas gracias. Esto ha sido todo en el News and Coffee. Amigos, pónganse pilas, en 40 días más o menos vamos a ir a las urnas a elegir quién va a ser nuestro candidato, nuestro prefecto y nuestros consejeros de participación ciudadana. Empapémonos más de sus proyectos, de los candidatos, qué partidos están detrás. Es muy importante para ver el destino de cada ciudad y también de nuestro país. Esto ha sido todo en News and Coffee. Muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Y antes de finalizar, les quiero invitar, se viene el after de la posta este 21 de febrero, no me equivoco, en el Tenis Club de San Borondón. Si no tienen sus entradas, vayan a Ticket Show, las compran ahí rapidito y la van a pasar súper bien. Muchas gracias, amigos, que tengan un excelente día.